Bienvenidos a nuestro segundo vivo de Mañanas de Encuentro, un espacio que creamos con mucho amor junto a Clara para compartir vivencias, reflexiones y herramientas que nos ayuden a habitar cada día con más claridad, más conciencia y más presencia. Como cada miércoles a las 11 de la mañana, hora argentina, vamos a elegir palabras que nos invitan a mirar hacia adentro. La propuesta es simple pero profunda. Conversar desde la experiencia, abrir preguntas y generar un momento de pausa que nos conecte con lo que somos. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y estoy transmitiendo de Trelew, provincia de Chubut, en la hermosa Patagonia, Argentina. Voy a saludar, bienvenidos a todos. Ahí le doy la bienvenida a mi colega. En segundos, mi colega, vamos nuevamente, Clara, ahí estamos. A ver. Algo estaría pasando que no se estaría pudiendo enganchar mi colega. A ver, una vez más. Bienvenidas, Metamorfosis, Carolina. A ver, Clara, no te... A ver, ahí. Si querés, Clara, vuelvo a ingresar porque no me estaría permitiendo, te acepto, pero no te podés enganchar. Dice Clara, no puede unirse. A ver, ahí. No. Hagamos una cosa. Muy bien. ¿Cómo estás, Clara? Dije, ay, bueno, cierro y vuelvo a abrir. ¿Me escuchás bien, Clara? Te escucho muy bien, Ale. ¿Vos cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, de 10. Sí, no sé por qué vos Perfecto. no me aceptabas, me volvía y me dije, bueno, de última salimos y entramos nuevamente. ¿Cómo estás, Clara? Todo bien. Muy buen día. Miércoles. Hermoso miércoles. ¿Vos cómo estás, Ale? Muy bien, acá esperando el encuentro. Yo digo, ay, qué, digo, internet. Acá corre mucho viento, pero acá estamos, a mitad de Acá, semana. acá está igual, sí. Vos desde Trelew y yo desde Catamarca y está corriendo viento igual. Bueno, ¿te presentaste ya, Ale? Ya me presenté, así que presentate vos, contales un poquito de dónde sos, cuál es el tema que trajimos hoy y si querés arrancamos nomás con el vivo. Bueno, dale, mi nombre es Clara López Artaza, soy terapeuta holística, consteladora familiar, soy de la provincia de Catamarca, capital, y es un placer que estén acá en esta mañana de encuentros, como le hemos dado por nombre a estos encuentros, y es un espacio semanal para compartir vivencias, reflexiones y herramientas que nos ayuden a habitar el día con más claridad. Y bueno, queremos acompañarlos en esta mañana, a lo mejor están desayunando en la oficina, en el trabajo, cocinando, pensando qué cocinar también. Y mientras que ustedes escuchen esto que vamos a compartir en estos encuentros, los acompañamos. Traemos cada mañana una palabra, algo que para compartirles cómo nos llevó a nosotros transitar a través de lo que nos venimos preparando hace algunos años. Y bueno, comenzamos con la palabra de hoy, el enojo, una palabra fuerte, potente, y que por ahí tiene connotaciones negativas, pero cuando uno le encuentra la vuelta, eh, encuentra otro sentido también. Y contame, Ale, para vos, ¿qué es el enojo? ¿Qué te trae esta palabra? Sí, ¿no? Que como vos decís, la connotación que muchas veces es negativa para mucha gente, ¿no? Y cuando vos me decís qué significa o qué representa esa palabra o qué para mí, y me conecta con mucha memoria de dolor, claro. O sea, cuando vos decís enojo, me conecta con muchas memorias de dolor y también con una gran incoherencia interna. Así la viví durante mucho tiempo, porque mucho tiempo estuve enojada con la vida.
con la vida, con situaciones que me tocaron atravesar, ¿no? Y la clásica pregunta que te haces, no sé si solamente me pasó a mí o a alguien del público también le pasó, y es, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué así? Estaba enojada, pero a la vez, al mismo tiempo, estaba muy agradecida, Clara, porque yo decía, porque estaba agradecida por mi trabajo, por mis 2 hijos, por la salud de ellos, por tener un techo, por tener gas, por tener alimentos, o sea, era una incoherencia interna total, porque por un lado estaba muy agradecida y por otro lado estaba enojada. Enojo, Clara, que no lo reconocía, enojo que no le daba lugar en mí, enojo que lo tenía como guardado, una especie de guardado, así como tapado ahí en el tapete, pero la vida es tan generosa, tan divina, tan sabia, que me lo mostraba en los distintos escenarios, los distintos espejos, me lo estaba mostrando constantemente en otras situaciones, y yo decía, esta gente, qué desagradecida, mirá cómo se enoja, cómo reclama, cómo está en la queja. Claro, la vida me mostraba lo que yo no me permitía. Así que para mí vos me preguntás y me conectaba con memorias de dolor y con una gran incoherencia interna en mí. Así digamos, para mí esa palabra en su momento, ¿no? Y para vos, ¿qué significa o qué te trae esta palabra, ¿no? Enojo. Mirá, yo a diferencia de vos, yo sí vivía el enojo eh, en mi propia persona. ¿Viste esas personas que vos decís, qué le habrá pasado que vive enojada? Esa era una frase que yo escuchaba constantemente sobre mí. Eh, no recuerdo bien el momento en que empecé a conectar, a mostrarme así, a lo mejor como que yo nunca me daba cuenta, esa es la verdad. Para mí, y voy a usar una frase que se utiliza mucho, yo soy así y no voy a cambiar. Y me decían, eh, ¿por qué estás enojada? Era la pregunta que me hacían siempre, ¿qué te pasó que estás enojada? Y yo a veces no me sentía enojada. Se ve que mi cara mostraba otra cosa, o mostraba la realidad que era, y que para mí era normal. O sea, el enojo era normal, era parte de mi vida. Yo vivía enojada. Eh, y no es que me haya levantado por una situación X y me puse mal. A veces incluso, para mí, como era normal, entonces no estaba enojada. Pero por ahí encontraba personas que me decían, ¿qué te pasa que estás enojada? ¿O por qué tenés esa cara de enojo? Y a veces, claro, yo no sentía que estaba enojada, entonces la sola pregunta me enojaba más y me terminaba enojando el doble. Era un conflicto total, pero para los otros porque yo no sentía, era parte de mi vida, el enojo era parte de mi vida, vivía enojada, esa es la realidad y no me daba cuenta hasta que hace algunos años comencé a estudiar las terapias holísticas y me llamó mucho la atención algo que escuché en constelaciones, donde decía que por ahí esas emociones que cargamos nosotros tiene que ver con eh, algo que venimos cargando, que podemos estar cargando con el enojo de otra persona, por ejemplo, o de algún familiar. Entonces, ahí me empezó a hacer ruido. Entonces digo yo, a lo mejor no es mío, a lo mejor sí estoy enojada, a lo mejor esto que me dicen estas personas, que acá me sabían decir algunas personas, eh, es como esa caracúlida, Sí. vos entendés el significado de la cara, entonces era como que muy habitual esa palabra, y digo yo, a lo mejor estas personas tienen razón, y, y sí estoy enojada, y me quedo dando vueltas ahí y empecé como a prestarle más atención, solo hasta ahí. Y, y después, cuando bueno, me empecé a dar cuenta, empecé a prestarle más atención a eso. Eso sí, me despertó las neuronas porque conecté inmediatamente con eso de este enojo, lo del libro, este dolor no es mío. Bueno, yo decía, este enojo no es mío. Y,
Y fui así, transcurriendo un poco como prestándole más atención al enojo y tratando de cambiar. Suena también esta palabra, eh, es muy fuerte porque uno dice cambiar y uno piensa que va a cambiar todo de una sola vez y no. Lleva tiempo, es un proceso y hay que prestarse atención también. Y, y van a aparecer momentos en los que ese enojo surja. Yo creo que ahí es cuando uno tiene que hacer el trabajo más pesadito. ¿Y vos en qué momento te diste cuenta, fuiste consciente de esto? Sí, bueno, mirá que cómo lo representamos, ¿no? Yo directamente no lo veía, lo negaba, ¿no? Lo negaba, pero los espejos me lo mostraban y yo decía, ay, qué desagradecida la gente, no ve lo bueno de la vida. Y fíjate vos, vivías en enojo, pero no te lo podías ver, ¿no? O sea, cómo lo va viviendo cada persona. Y cuando fui consciente de esto, cuando empecé a observarme, primero que viste que todas las disciplinas, o sea, en las que me fui formando, todas te quedan herramientas. Y cuando empezás a observarte que cada uno, empecé a aprender de que cada uno tenemos nuestro sistema de creencias. Yo tenía una profesora que me decía, nadie sale a la vida sin su ramillete de creencias, ¿no? Nadie sale a la vida sin su sistema de creencias, que en realidad son las lentes con las que vemos la vida, interpretamos la vida. Cuando yo empecé a entender que cada uno tiene su propio sistema de creencia, por lo tanto, los lentes de esa persona son totalmente diferentes. Cuando me empecé a dar cuenta de eso, a mí me cambió totalmente, porque ahí empecé a entender que lo que para mí es blanco, quizás para otra persona puede ser gris. Bienvenidos a todos los que se van sumando, gracias por estar del otro lado. Entonces, ahí empecé a mirar diferente este tema de las emociones, del enojo, ¿no? Entonces, ahí es donde te haces más consciente de que cada uno tiene una forma de mirar la realidad, ¿no? Y que ninguna de las dos es mala, ni la mía ni la del otro, simplemente es diferente. Entonces, el tomar conciencia de que cada uno tiene su propia lente, cómo interpreta la vida, a mí me hizo ver, ¿no? El enojo desde otra manera. Estaba entendiendo, o sea, entendía de este, eh, que para mí una cosa, por ejemplo, como yo decía, por ejemplo, yo digo, las milanesas al horno son más sanas. Es porque tengo una creencia de que fritas son malas. Entonces, dependiendo de eso, también la gente va a empezar a mirar diferente a mí, ¿no? Entonces, el poner conciencia en eso me hizo empezar a ver diferentes desde otro ángulo, mucho más sano, ¿no? Y a manejar el enojo desde otro lugar, porque no nos olvidemos que el enojo es algo de que no sale como a vos te gustaría. Cuando vos aparece el enojo, hay algo que no está saliendo como a vos te gustaría, por lo tanto te genera frustración. Y eso tiene que ver con las expectativas de uno, con el sistema de creencia, con lo que espera del otro. Entonces, cuando entendí eso, cuando diferencié, empecé a manejar el enojo desde otro lugar, desde otro ángulo. ¿Y vos cómo manejaste Eh, esta bueno, parte? cuando entendí lo que significaba el enojo, entendí que era una emoción y que yo la podía cambiar, que podía modificar, que eso dependía de mí. Eh, Hacer esa transformación de a poquito, fui haciéndolo, fui aplicándola, eh, entendí que muchas veces ese enojo estaba tapando algo más. En mi caso, empecé a indagarme y podía ir eh, cuando aparece el enojo, que esto es fundamental también recalcarlo, siempre hay una emoción detrás, hay otra cosa, hay algo más detrás, no es solo enojo, porque por ahí uno pelea con alguien y dice, no, esta persona me hizo enojar, me hizo hacer algo que me molestó, y resulta que es la suma de muchas otras cosas que vienen pasando detrás y uno termina explotando muchas veces con la persona equivocada, en el momento equivocado, y eso no está bueno. Era lo que me pasaba a mí también. Y muchas veces también puede haber tristeza, puede haber frustración detrás de ese enojo.
Y, y en eso también aprendí a expresarlo. A- Primero reconocer, está bien, estoy enojada. eh, Primero decir, si esto me enoja y esto me molesta. Reconocer qué me estaba pasando en ese momento. Está bien, me enoja, esto me enoja. ¿Por qué me enoja? Eh, Así empecé a indagarme a mí primero, para reconocer de dónde venía y no descargar ese enojo con personas que no correspondía. Y de última, si era la persona, decirle, bueno, mira, quiero hablar con vos, esto me está pasando a mí, eh, esto me enoja o esto me molesta, y hablar solo de mí, porque yo solo puedo trabajar sobre mí y sobre mis acciones. Eso eh, me llevó tiempo entenderlo, trabajarlo y aprendí a controlarlo. No es que no me enojo nunca, para los que me conocen enojada de siempre, no es que el enojo desapareció, sino que aprendí dónde ubicarlo, eh, reconocerlo y ubicarlo. Y con respecto al otro, ese enojo, y a mí, eh, el trabajo este fue eh, durante mucho tiempo. Me llevó mucho tiempo expresarlo, sobre todo con la gente de mi alrededor, con los más cercanos. Enojarme, expresar mi enojo, no me llevaba a ningún lado. Eh, Arreglar cosas a los gritos no funciona, enojarse no funciona. Si uno no habla, se puede encontrar la respuesta del otro lado. Entonces, ahí es cuando yo empecé a realmente que ese enojo hablado de una forma consciente, podía obtener respuesta del otro lado. Eso fue fundamental, darme cuenta, porque yo podía trabajar en mí el enojo, pero si no entendía que transmitirlo de forma correcta, la otra persona me iba a devolver una respuesta correcta también, una respuesta acorde, que no iba a ser ni buena ni mala, ni lo que me convenga a mí ni lo que me convenga al otro, sino que iba a ser para arreglar la situación. Y bueno, así, contame vos cómo lo aplicás en tu día a día. Sí, eso, bueno, como te contaba, o sea, vengo estudiando desde neurociencia, programación neurolingüística, de coaching, de todas las disciplinas en las cuales me fui formando, siempre sacás información o técnicas para trabajar en tu mundo emocional, ¿no? Porque esto también partamos en mi caso en personal. Yo vengo de una generación en donde no había manejo emocional. Por lo tanto, no te enseñaban. Es más, o sea, como que no te dejaban expresar. O sea, hoy la palabra esta de manejo emocional para mí es nuevita, pero vamos a una palabra de mi infancia, tampoco te dejaban expresar tus emociones. Si te ponías triste, te decían, ¿por qué te pones triste? Tenés todo. Si te enojabas, te decían, ¿por qué te enojas? Si no fue para tanto, aparte te portaste mal, te merecías un chirlo, por ejemplo. O si llorabas, porque llorabas. ¿Y por qué llorás? No tiene sentido por qué llorás. O si estabas, inclusive si estabas contenta. ¿Por qué te reís así? Parecías una nena loca. Entonces vengo yo en lo particular, con 53 años, de una generación que no te dejaban expresar. No había emoción buena, no había emoción mal. Todas eran medida por la misma vara. Siempre algo generaba en el adulto. Pero bueno, hoy de adulto no estoy, esto no es para acusar a mis padres, nada, simplemente verlo, digamos, como observadores que somos, que dieron lo que pudieron, porque ellos tampoco tuvieron ni pudieron expresar sus emociones. Ellos brindaron lo que tienen en mano y era esa. Entonces, esto de gestionar las emociones es de ahora, de esta generación, es nuevo, digo yo, sí. Entonces, a través de estas disciplinas que fui estudiando, fui sacando herramientas y aprendí a gestionar mi mundo emocional. De todo saqué algo, pero cuando empecé a seguir, si vos me decís, ¿qué es lo que te marcó, lo que te dio esa vuelta, ese cierre? Cuando empecé a seguirlo a David Hawkins, primero empecé a leer, o sea, yo ya venía esto de gestionar la emoción, de reconocerla, darle lugar, pero vos sabés que cuando leí el libro de Harid, que él ahí habla cómo gestionar y liberar las emociones,
eso me dio vuelta la cabeza. Y después a eso le sumé el libro que leí del poder contra la fuerza, que ahí habla del nivel de calibración, ¿no? Que genera cada emoción, dije, no, a gestionarla full, porque el enojo vibra muy bajito, entonces, viste que siempre escuchamos, lo que vibras atraes, pero es como que todavía no terminas de darle esa vuelta de tuerca, porque como todo el mundo lo dice, y como pasa a ser una frase así como, ay, lo que vibras atraes, lo que pensás, pero no la entendés del todo bien, o la repetís porque todos lo dicen, esta famosa ley de la atracción, no atraes lo que querés, sino lo que sos. Entonces vos sabés que dije, no, hay que tomar en serio esto de gestionar nuestras propias emociones, y porque es como tomar un chupito de veneno pretendiendo que se muera el otro. Entonces ahí fue clave el poder leer ese libro, como que me ayudó muchísimo a entenderlo, cómo gestionarla, porque la emoción no es ni buena ni mala, viene a traernos un mensaje. Entonces, no hay que tomarlo como un enemigo, simplemente decís, ok, o sea, reconocerla, ¿sí? Decir, bueno, estoy enojada, darle lugar, o sea, darle nombre, nombrarla, y preguntarte, ¿qué viene a traerte esta emoción? Entonces, la emoción en sí, Clara, la vida útil es muy cortita, son 90 segundos, entre 60 y 90 segundos. Entonces, es una energía que viene y pasa y que se puede expresar porque hay un cuerpo que la puede sostener. Entonces, son 90 segundos como máximo. Después la emoción se va, esa energía se disipa. Entonces, el poder reconocerla, darle lugar, darle nombre, y qué te viene a mostrar, qué te viene a traer, algún mensaje te viene a traer, no viene para molestarte o joderte la vida, viene a decirte algo. Entonces, esto puede darle lugar, identidad, reconocerla y ver qué te trae, por qué te enojaste. Y vos sabes que esa emoción, esa energía se disipa, se va. Solamente si sigue en vos es porque la estás sosteniendo con un pensamiento. Y es importante entender esto, ¿no? Porque hay gente que dice, hace 20 años que estoy enojada. Entonces hace 20 años que estás alimentando una emoción que solamente tiene 30 segundos, 90 segundos de vida. Entonces, ¿cómo la alimentamos? Con el pensamiento. Entonces, el poder reconocerla, darle lugar y preguntarte qué te trajo esa emoción. Hoy trabajamos el enojo, pero con esa la puedes aplicar con cualquiera. Y atender eso que necesitas, porque algo te viene a decir. A mí me cambió totalmente cómo gestionar, y bueno, obviamente sabiendo cómo vibra el enojo, tratar de trabajarlo, escucharme, observarme, darle lugar para poder gestionarla y elevar y vibrar mucho más alto. Así Vos que, sí, me viene un ejemplo que se escucha mucho, pero es interesante cuando le empezás a prestar atención desde ese lugar. Eh, el enojo, como vos decís, dura muy poquitos segundos, ni siquiera minuto, segundo. Entonces, cuando me enojo con alguien, eh, tomo ese enojo como una piedra y me lo pongo en la mochila, ¿no? Como vos decís, se me viene esa imagen cuando me dabas ese ejemplo, y de ir por la vida cargando con ese enojo. Y lo voy cargando y me hace peso. Y después voy con otra persona y me enojo con otro, y todas esas piedritas las voy cargando, las voy metiendo en la mochila, y después el peso que eso tiene a lo largo del tiempo en la vida, como vos decís, eh, arrastrando 20 años con un enojo, cargando con ese enojo, que además después surgen enfermedades, surgen problemas de salud, porque todo eso se va acumulando en el cuerpo. A lo largo del tiempo, a lo largo de los años, si ese enojo no se libera, queda en el cuerpo estancado y eso es lo que nos termina enfermando. Y también me surgió esto cuando recordaba ahora cuando estabas hablando de la energía y de cómo vibra el enojo, eh, también lo debo haber escuchado en algún lugar. eh, Me acuerdo que donde yo trabajaba, eh, empecé a aplicarlo. Digo, claro, si yo estoy de buen humor, si atiendo bien, si cambio mi cara, si muestro una sonrisa, voy a tener eso de vuelta. Entonces ahí empecé a aplicar lo del enojo. Digo, no, si no estoy enojada, y si mi cara muestra enojo, voy a cambiar la cara.
Entonces voy a poner una sonrisa cuando vea a alguien, para que la otra persona entienda que estoy enojada y de alguna manera también en eso cambiaba mi vibración. Que la gente me devolvía amabilidad. Entonces, cuando uno empieza a aplicar, que estas son las herramientas, por ahí, para los que no entiendan, herramientas no es como las herramientas de la huerta o de trabajo, eh, nosotros le llamamos a los recursos que tenemos para poder transformar, modificar. Como el mecánico tiene herramientas, bueno, estas son nuestras herramientas para cambiar, para usarlas, para modificar cosas en nuestro día a día. Eh, Cuando yo empecé a aplicar eso, entendí, lo empecé a aplicar, ahí es cuando dije, wow, sí funciona, porque claro, uno puede tener muchos conocimientos y el conocimiento sin la aplicación no sirve de nada. Uno puede leer millones de libros, puede estudiar muchísimo, pero si no lo aplica en la vida, en el día a día, no tiene sentido. Entonces, cuando uno aprende algo y lo empieza a aplicar, ahí es donde ve el poder que tiene el aplicar esas herramientas, esos recursos que uno aprende. Entonces, en mi día a día, empecé a aplicarlo así. Decía, bueno, hoy voy a estar bien, voy a mostrar una sonrisa, quiero eso del otro lado, porque también es lindo cuando uno lo siente en el cuerpo, cuando uno puede compartirlo, transmitirlo al otro y tiene esa devolución, es porque dice, ah, estoy haciendo algo bien, está bien, entonces esto sí funciona, lo voy a volver a aplicar. Y así, en el día a día. Me pasó una vez que trabajando vino un señor y me trató mal, te cuento esto, fue una experiencia fea en ese momento, porque me llevó a las lágrimas, porque este señor me trató mal y me sentí muy maltratada en el trabajo. Y pasó muy enojada, es más, quería dejar todo, quería salir corriendo delante de mucha gente y me sentí maltratada. Y después en otro momento me tocó ir a mí a un lugar a hacer una compra y en lo que estaba viendo debo haber permanecido casi una hora. Y yo casualidad, yo no sabía que este señor, que antes había ido por el lugar donde yo trabajaba y me había tratado mal, me trató mal. Y cuando yo fui al lugar digo, este es el señor. Y por un momento, de verdad se me pasó de devolverle con la misma moneda, como dice. Me pasó de decir, ajá, esta es mi oportunidad de vengarme. Y en lo que estaba ahí, vos sabés que pensaba, y mientras yo miraba lo que estaba buscando, y no había entrado casi nadie. O entró una persona y se fue, no demoró nada, no compró nada, y yo no me decidía lo que iba a comprar. Justamente había mucho de lo que yo quería, libros, entonces estaba muy entretenida. Y en esto que leía y buscaba y hojeaba los libros, digo, a lo mejor este señor le pasó como hoy, no vendió nada, eh, le pasó algo en su trabajo, también fue alguien y lo trató mal y él cargó con eso y se fue hasta el otro lado. Entonces entendí, eh, creo que ahí también entendí lo que significaba la palabra compasión. Porque yo dije, a lo mejor este señor estaba enojado porque ese día no vendió nada, porque no juntó el dinero suficiente para llevar a su casa, porque a lo mejor tiene problemas de salud. Entonces empecé a mirarlo al otro